Te recomiendo ver los videos pasados que subí en Bogotá para que sepas en dónde me estoy hospedando, ya que nos quedamos muy cerca de la entrada a Monserrate, así que nos fuimos a pie. Bueno, ya, incluso para coger el funicular, hay loma. Y como hoy, o sea, ya había que desocupar el Airbnb a las 11 a más tardar, porque si no nos cobraban una multa de $200, imagínate. Entonces, por este poquito peso, porque es que tampoco está tan pesada, ya uno se siente el cansancio. Ya la altura te juega la mala jugada. A ver, no solo la altura, es la altura combinado con la loma que uno está subiendo, combinado con el peso que uno está cargando. Miren la vista que está. Esta es la como ciudad universitaria, creo que se llama así, el Bacatá y otros edificios más. Suponemos que por esta vía es para coger el funicular. La vía por donde subimos no se veía tan bonita, pero aquí ya se ve bonito. Aquí ya se ve como que si vamos a la parte turística de Bogotá. Miren, y subiendo por acá dices que ¿sabía usted que en esta casa vivió Simón Bolívar? Casa Museo Quinta de Simón Bolívar. Supuestamente aquí vivió nuestro libertador. Al menos por fin ya se ve la subida del funicular y el teleférico. Llegamos y les voy a hacer una recomendación. Si quieren ir a Monserrate, asegúrense de entrar a la página web que les voy a dejar en la descripción para que puedan comprar sus tiquetes online y simplemente hacen la fila solo para entrar y no hacer la fila para comprar tiquetes y luego la fila para entrar. Eso les va a ahorrar mucho tiempo. Y en cuanto a los precios, estos son los precios. Bienvenidos a Monserrate. Por favor, nos vamos a alejar un poco de las puertas para evitar algún golpe inesperado. Uy, otra vez se siente la brisa rica, frita. Aunque no está haciendo tanto frío, está más bien fresco. Es grande. ¿Tú crees que es llegar y está la iglesia ahí ya? Pero no. De nuestra toda enemistad entre nosotros. Y ya estando arriba, hay dos caminos para subir a la iglesia de Monserrate, el corto y el largo. Supongo que el de la izquierda era el corto, nosotros cogimos el de la derecha, que es un poquito más largo, pero tampoco es algo exagerado. Entonces esos colores que están ahí, y ahí muestran efectivamente todo el mapa de lo de la sábana. San José su esposo. Ahí están dando como una misa, eso que se escucha. Aquí dice fucsia boliviana. Ay, huele rico. Huele a pura... También, pero a vegetación fría, que no es lo mismo. Obvio, es que no huele igual la vegetación del frío que la vegetación de una selva, por ejemplo. A botilón. Que murieron en tu amistad. Esto es Jesús con la cruz cuestas. Y que hoy confiamos a tu misericordia. Admítelos en el banquete de la unidad. Sí, huele a frío, literal. En los cielos, en él. A ti, Dios. Hay bafle en todo lado. Nosotros subimos por la derecha, que lo vimos más vacío. Creo que es la más larga, pero es que igual esto, o sea, es más grande de lo que uno piensa si tú no sabes qué es. Mira, Jesús cae por primera vez. Cada tanto están esas estatuas de Jesús haciendo esto, haciendo lo otro. Mira, acá hay otra. Creo que esa está con María, con la mama. Jesús encuentra a su Santísima Madre, literal.
Tuno. Qué bonito. Parece como olivo. No sé si esto es todo el día que está sonando esto, pero la Verónica enjuga el rostro del Señor. Ojalá se me escuche bien porque es que esa vaina está durísimo. Mira que esa es... Otra vez se cayó. Jesús cae por segunda vez. Ahí está caído. For the second time. Mira, aquí también nos muestran como los tipos de ave que se pueden ver. Toche, jilguero andino, con sus respectivos nombres científicos. Tororo y camparán, cucarachero común. Mira, aquí dice: Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Muchachas, tranquilas. Ah, mira, la paz, la paz. Así hacen en la iglesia. Aquí otra vez se cayó. Este man sí se cae. Por tercera vez, ve. Uy, qué lindas están esas cosas, amor. Miren esta vegetación. Y miren allá las flores. Uy, está hermoso. Uf. Bueno, y aquí ya se alcanza a ver la iglesia de Monserrate. Ya llegamos a la cima. Vamos a ver qué hay arriba. Aquí hay un pozo de los deseos. Miren qué bonito esto. Y por allá se ve otra cosa. Esto es un cerro diferente. Miren lo bonito que está todo esto. Esto de aquí está re lindo. Miren, aquí ya se ve toda Bogotá. Qué inmensa es esta ciudad, por favor. Ay, mira que hay como un spot. Ah, bueno, no. Ay, habría que volarse el muro, pero miren eso. Bueno, voy a meter 200 pesos para que mi canal de YouTube crezca. Perdón. Listo. Si es con este video lo pego, ya saben que todas las cosas se cumplen. Si no, pues botar la plata. Miren, esta es la otra manera de subir si no quieres ir caminando. Esto de acá es el teleférico. Va por todo eso y pues ya saben cómo es un teleférico, ¿no? Este sí va colgando. El otro es, haga de cuenta, un trencito que va por toda su vía, pero pues se llama funicular. Siempre cabe full gente. Según ChatGPT caben 80 personas. Como para que dimensionen el tamaño. Ah, miren todo esto. Y por allá lejísimo se sigue viendo ciudad. Creo que ese es el aeropuerto, sí. El aeropuerto, miren. Miren, y por aquí fue donde subimos. Ahí está la fuente. Luego ahí está el sendero por donde subimos ya de principio a todo. Ahí hay como un restaurante. Ahí se alcanza a ver. Y acá abajo es también como otro, pero uff, se ve re lindo. O sea, esas vistas, mira, donde está la persona, no, delicioso. Y justo atrás de mí, por donde están los teleféricos, hay una tiendita donde aquí pueden ver más o menos lo que venden y a qué precio. No me pareció tan caro. No sé a quién se le ocurrió construir una iglesia aquí. Pero bueno, aquí está. Bueno, y esta es la famosa iglesia de Monserrate. Pasión de Cristo, confórtanos. Creo que esto es para agua bendita o algo así, pero bueno, ahorita no hay. Está re frío.
candelabro está chimba. Miren, del lado izquierdo ustedes suben y del lado izquierdo está esto. O sea, aquí ya no se puede pasar, pero miren, este pedazo está solo. Literal, podemos parchar aquí, sentarnos, descansar. Por ejemplo, para las fotos estamos solitos aquí. Como que aquí hay un spot más abajo y hay mucha gente. Y pues aquí ya no... Es como el sendero peatonal. Ay, qué bonito está eso, ve. Ve, hay como unas tumbas. Miren lo que hay. Ese spot está como bonito hasta que te das cuenta que estarías arriba de unas tumbas. Esos son tumbas. O no sé, corríjanme si estoy mal. Aunque bueno, estas de aquí son como chiquitas. No sé. Ahí se alcanza Nazario Buitrago, 9 de enero 1995. No sé. Pero miren. Uf, qué hermoso se ve. Miren esto. Uy. Miren, en esta ocasión no fuimos, pero aquí está la plaza de Simón Bolívar. Esta es. Y esa que está ahí, creo que es la casa de Nariño, donde se supone que vive el presidente. Miren que yo pillé que en la punta del Bacatá hay como un graffiti. Yo digo, uy, ¿cómo es posible que hayan podido hacer un graffiti en la punta del edificio más alto de Colombia? Mira, saliendo por la derecha está esta placita, miren, allá hay tienditas. Acá está, uy, acá hay la de tiendas. Bath. No, eso es un centro comercial prácticamente. Gracias. Bien, nos vemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Está Bien, bien? gracias. ¿Nos regalan una foto, por Claro. favor? Ponte, amor. A ver. Soy re alto. ¿Sí? Sí. Pues me dice que Gracias. más bajito los videos. No sé por qué. Que les vaya bien, buen día. Gracias, igual. Hasta luego. Bueno, aquí con el Borrego, un amigo del canal. Y esta es la parte que nadie te muestra en los videos. Bueno, en la parte de acá más arriba hay un mercado y está grande. Uy, está grandísimo. Está enorme. Vamos a ver cuántas tiendas podemos ver. A ver, no las voy a contar porque son demasiadas. Bienvenidas. Yo fui Hay juguetes, de todo, bolsitos. Más arriba hay restaurantes que hay para comer e incluso miren esto, o sea, no tiene nada que ver, pero camisetas de equipos internacionales y nacionales, incluso de la selección Colombia. Miren lo que se amplía esto hasta el fondo, o sea, eso está lleno de locales. Los primeros son más que todo souvenirs y todo lo que les mostré, y al final ya vienen siendo más que todo restaurantes de todo tipo, literalmente. Puedes comer lo que quieras, hay mucha variedad. Y después de las camisetas de fútbol, ya acá viene como una plaza de comidas.
Va. Muy buenas tardes, amigo. ¿Están sumar correcto? Sí, de pronto ese amigo le tengo ajiaco, bandeja paisa, ¿Cómo el asada. ajiaco? Papi, el ajiaco te vale 35, mi rey. O la bandejita paisa te vale 35, amigo. Mira, esa placa está caliente. Aquí todo sale bien fresco, todo le sale bien rico. También hay pechuga, hay sancocho de gallina, sancocho de costilla, sancocho de pescado. Repita, qué pena, a ver qué parte nos visita. ¿Vale? Bienvenido, chicos. Y para los de Cali un 50% de descuento, chicos. Bueno, y no nos podíamos ir de Bogotá sin probar el ajiaco. Miren esto. Esto que se ve arriba es crema de leche. Y les voy a dejar en voz en off qué es lo que trae el ajiaco, cómo está hecho. Y viene con la porción de arroz y aguacate. Bueno, el ajiaco típico de Bogotá lleva papa criolla. Es la papa amarilla que se deshace, le da el color y el espesor a la sopa. Papa sabanera, la blanca firme, la grandecita normal. Papa pastusa, pollo. El pollo está desmechado así como ustedes lo vieron. Normalmente lo ponen así como en la mitad o puede estar por todo el fondo de la sopa. Mazorca. La mazorca también se cocina adentro. Entonces está bien rica. Tiene guascas, que son una hierba esencial que le da su sabor característico. Sin guascas no es ajiaco. Y los acompañamientos típicos son que arroz blanco, que el aguacate, que alcaparras y la crema de leche que se le pone arriba. Esto es si a usted le gusta. De una vez les digo, no les va a dañar el sabor ni nada. Miren, pedimos una ponimalta, que es una bebida de acá a base de malta, obviamente. Y la tapa es como una arepa. Y ahí dice: un pan de bono y una pony para recuperar energías. Ah, es como un pan de bono entonces. Parece como una arepa. Los bultos de comida. Ya. Gracias. Ay, hábleme así más y yo voy. Bueno, amiguitos, muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a Ya. un segundito, mire. Ya comimos. Ajiaco, bandeja paisa, sancochito. Gracias. Vista al mar. Siempre dicen vista al mar. Hola, ¿cómo están, amigos? ¿Qué hicieron, Jennifer? Con vista al mar. Gracias. Siempre dicen que con vista al mar. Haciendo referencia que está pues vista a las montañas que están ahí. No vista a la ciudad, sino a las montañas. Hola, buenas tardes, con mucho Hola. gusto. Hay almuerzo casero, picada con gallina. Jugos naturales, bandeja paisa. ¿Listo? Mira, aquí como otro mirador, pero salvaje. Off-road. Como diría mi mejor amigo y compañero de plataforma. Off-road. 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 Ve, estamos off-roadeando. Uy, qué chévere esos árboles. Creo que ningún canal de YouTube les ha mostrado lo que les estoy mostrando. O sea, les mostrarán lo más relevante, lo que hay en la punta y cómo se sube y poco más. Yo les estoy mostrando, miren, se vienen derecho por toda esa plazoleta que está bastante grande, la verdad, y encuentran de todo. Más que todo comidas, pero una camiseta del Junior si quieren. O sea, re random. Miren estas torres. Supongo que son antenas de teléfono, quién sabrá. Miren para este lado. Esta es la famosa vista al mar. Todo ese, ¿cómo se diría esto? ¿Un valle? Uy, está re rico, la brisa aquí está helada. ya tiene frío. Con esta cámara que sí puedo hacer zoom. Todo esto está lleno de montañas. No sé si se dice montaña o cerro. Aquí no veo nada así como turístico, tal, unas antenas. Por allá se alcanza a ver un pedazo de Bogotá. Luego, miren todo esto. Si yo les muestro eso, ustedes pensarán, este man dónde, o sea, si empieza el video así, ustedes dirán, este man dónde está, o sea, ¿qué es esto? Miren esto. Estas piedras aquí raras. Y esto es Monserrate. O sea, esto no deja de ser Monserrate. Esta es la famosa vista al mar. Me encantan los paisajes que tienen pinos. Miren esto. Esa casita tan bonita que hay por ahí. Mira, hay ganadería. Está bonito porque, o sea, ese, ¿cómo se le llama? No. ¿Cómo es? No, mira las uñas, amor, mira las uñas. Las tengo No, limpias. amor, en la casa. ¿Cómo se la llamará a eso? ¿Un claro? Porque está re chévere. O sea, es como full pastico y ya no hay árboles ahí. ¿Qué tal vivir ahí?
Uf, el frío que tiene que hacer de noche, uf, eso tiene que ser una hermosura. Y miren, esto no solamente es, bueno, es como aquí no llega tanto la gente, hay muy poquita gente respecto a toda la gente que sube. Por allá hay otro pedazo como para mirar, para sentarse. Pero esto también tiene un sendero por acá que es como que utilizan a los caballos, y creo que por allá hay una mula, creo que también la vi, o un burro, para subir mercancía. O sea, les ponen los bultos y eso es para surtir pues todos los restaurantes de acá. No sé cómo es la política, si esos trabajadores pueden entrar así y en el funicular o en el coso, porque obviamente ellos no van a subir a pie esto todos los días. Sería una completa locura. Yo supongo que ellos suben por el funicular todos los trabajadores y pues obviamente gratis. Pero la mercancía, bastante o toda, se sube por los animales. Miren esto, Jesús sin techo, Homeless Jesus, escultura en bronce realizada por el artista canadiense Timothy Schmaltz, enero de 2021. Esto es reciente. Está curioso. Curioso porque tiene también los hoyos que le hicieron cuando lo clavaron en la cruz. O madero, depende de lo que crean. Ay, ahí se alcanza a ver la cara también. Vea pues. Ay, mira, hay una moneda de Monserrate. Aquí se puede comprar una moneda de Monserrate. O sea, tiene su propia moneda, mira. Así es. 12.000 pesos. Toque para comprar. Miren, esta es la moneda. La quería comprar. Hay dos opciones. Está esta, que está la iglesia de Monserrate. O sea, así como si fuera la foto. Por los dos lados. Ah, bueno, no. Esta es otra. Plaza de Bolívar. Esta es la plaza. Mira. Yo pensé que eran los dos lados iguales. Y la otra era como Jesús en la cruz. Y el otro lado, pues no sé qué había. O sea, no te muestra un solo lado. Yo pensé que los dos lados eran iguales. 12.000 pesos colombianos. Miren, estas son como renacuajos. Pero están grandísimos. O sea, compárenlos con las monedas que están al lado. Están re grandes. Me hubiera encantado entrar a este restaurante que se llama Santa Clara, porque está re lindo, está re lindo. Y tienen las mesitas que les mostré, que está como en un balconcito. Ahí se alcanza a ver un poquito. Muy espectacular, pero es que ya el tiempo apremia, lamentablemente. Tenemos el vuelo a las 5 y ya son las 3. Entonces hay que estar siempre un tiempo antes en el aeropuerto. No sabemos el tráfico como esté. No estamos muy lejos, pero pues es mejor llegar con antelación que con prisa. Miren esto. Esto es, bueno, no sé qué es esto, pero miren, es como un castillo. Está re lindo. Ah, bueno, miren, ese castillo es lo del principio. Ah, no sé qué hay ahí, pero atrás hay baños. Y aquí ya está la salida del funicular. Uy, ojalá esté vacía, porque el teleférico estaba llenísimo. El funicular está vacío. Creo que está apenas para todas las personas que estamos aquí. El teleférico estaba súper lleno. Y aquí, solo los que ven en pantalla. Esto fue todo por Monserrate. Espero que les haya gustado, que hayan visto cosas que no habían visto antes nunca en ningún otro video. Ya saben, dejen su like, suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. Bye.